Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani, como siempre los acompaño jueves a jueves para conocer más sobre un tema en particular de riesgos. El tema que vamos a estar viendo hoy es cómo pasar de un sistema de gestión de riesgos cualitativo a uno cuantitativo. Y para eso tenemos a Jorge Gómez, que va a ser nuestro experto invitado el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, Jorge. Ahí estoy viendo, ya te voy contando. Tenemos participantes que nos están saludando del Ecuador, de México, Costa Rica, Colombia. Jorge está desde Colombia, yo normalmente los acompañaba desde Argentina. Hoy me encuentro en la ciudad de Lima, Perú, acompañándolos a todos ustedes. Ahí me cuentan si hay más personas de Perú conectados. Saludos a Honduras. Y bueno, quería comentarles también sobre la comunidad Pirani, este espacio donde aprendemos entre todos. Tenemos diferentes tipos de participantes, desde personas que están súper principiantes y quieren aprender más de riesgos, como también a expertos que nos dan sus testimonios, nos cuentan un poco de sus experiencias, hacemos preguntas abiertas, eh, también compartimos ebooks, todo material que nos puede ayudar para seguir mejorando en el proceso de la gestión de riesgos. Y también importante, todos los eventos, tanto de Pirani como los que encontramos en general en toda la región de Latinoamérica sobre riesgos, los compartimos en esta comunidad. Entonces, ya en el chat les estoy dejando el link para que se puedan unir, es totalmente gratuito. Espero ahí que nos acompañen. Ya somos más de 2.500 miembros de toda Latinoamérica. Me encantaría que las personas que ya se están conectando desde diferentes partes de Latinoamérica se puedan unir también. Ahí nos están saludando también desde Venezuela, se están conectando, Argentina, Guatemala, gracias a todos los que están acá con nosotros. Por ahí todavía no he visto a nadie de Perú, a República Dominicana también está. Por favor, entren al link que les estoy mandando para que puedan unirse a esta comunidad y por ahí, si gustan, me pueden alzar la mano para ver quiénes ya están dentro de la comunidad de nuestros participantes de las escuelas. Y bueno, también comunicarles que a raíz de que Jorge vaya haciendo la exposición, nosotros vamos, tal vez podamos tener algunas dudas, preguntas que queramos hacerle al experto, y lo único que les pido por favor es canalizarlo a través del módulo que van a ver en Zoom, que se llama preguntas y respuestas. ¿Por qué? Para poder tener una mejor trazabilidad de todas sus dudas, y la idea es que todos nos vayamos con el conocimiento súper claro, poder responder todas las dudas. A veces no nos alcanza mucho el tiempo, pero tratamos de responder todas, y este día no va a ser la excepción. Con esa intervención de mi parte, pues quisiera dar ya la bienvenida para empezar con el tema, y cualquier cosa entonces estamos por echar. Gracias Nico. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, como lo comentaba Nicole, sobre cómo pasar de un método de evaluación de riesgos cualitativo a uno cuantitativo. Listo. Y pues digamos que hay cosas intermedias o métodos intermedios que reúnen pues como ambos métodos. Digamos que en este rato vamos a hablar primero pues de lo que son los métodos cualitativos o descriptivos, donde es vital pues el juicio de los expertos y las personas que determinan el impacto y la frecuencia del riesgo, por ejemplo. Y luego vamos a pasar a lo que es el método cuantitativo, pues mostrar algunos ejemplos y hablar de sus ventajas y sus desventajas. Y luego, pues, cómo ir haciendo esa transición desde el método cualitativo a uno cuantitativo. Y cerraríamos, bueno, tendríamos pues el espacio de respuesta a las preguntas y finalizaríamos con una demostración de nuestra herramienta para hacer pues este proceso de determinar ese impacto y esa frecuencia del riesgo. Bueno, lo primero pues es contar pues de un poco de lo que es este método cualitativo, ¿cierto? Como lo comentaba, digamos que en esta parte es importante resaltar que
que a lo mejor sea el método más adecuado para empresas pequeñas, empresas que todavía están inmaduras en su gestión de riesgos, incipientes, que a lo mejor no tengan un personal muy habilitado en estos temas. Pues digamos que hay de todo, también hay empresas pequeñas que por suerte cuentan con recurso humano o personas pues muy expertas en estos temas, ¿cierto? A pesar de que sea una organización pequeña. Pero sí podríamos decir que es un primer paso, ¿cierto? A lo mejor no el más recomendable, pero sí es mejor hacer una evaluación de riesgos por un método cualitativo que no hacer nada. Por un lado también está, o por otro lado está el tema de la inversión. Pues no es lo mismo que una empresa tenga un modelo de Monte Carlo en un software bien robusto, o que cuente con una herramienta como Pirani, desde el costo a que lo haga pues de forma, digamos que podría decirse que incluso rudimentaria pues o sencilla, ¿cierto? Eh, pero de arranque es una buena opción. Aquí es vital, en todo caso, que las personas que evalúen estos riesgos por estos métodos de verdad tengan un muy buen conocimiento del contexto interno y externo de la organización, que la conozcan en lo más mínimo, pues sería ideal que conozcan su core de negocio, que conozcan qué tipo de proveedores, de clientes tienen, del personal que tienen, de sus procesos, de sus sistemas, y pues realmente es una metodología muy descriptiva, en la cual la parte numérica a lo mejor no es preponderante, ¿cierto? Y al final, digamos que la idea sí puede ser que arranquemos por aquí, pero que vayamos haciendo una transición. La velocidad pues va a depender de los recursos y de las personas, de la junta directiva y el apoyo que le den a las áreas pues de gestión de riesgos, en todo sentido. Pues sí, muy importante en temas económicos, pues porque al final con dinero es que nos podemos armar, ¿cierto? En el buen sentido, de sistemas, de capacitaciones, de consultorías, y que podamos, pues, digamos que robustecer todo este tema de gestión de riesgos. Entonces, sí es un buen inicio, una antesala de lo que podría ser luego tener métodos de evaluación de riesgos cuantitativos, perdón, y que vayamos pues haciendo esa transición. Algunos ejemplos de esta parte del método cualitativo y que digamos que tiene pues también sus beneficios de arranque, y es que podamos ir aceitando digamos que cada uno de los procesos en la empresa y de las personas, irlas culturizando, que vayan empezando por algo, que hagamos siquiera pues estas reuniones. Ya vamos a ver pues algunos ejemplos de métodos como tal, que hagamos entrevistas, que hagamos listas de chequeo y demás, que vayamos empezando con los dueños de proceso y que así lo vayamos escalando en la organización. Digamos que son buenas alternativas para lo que son las auditorías internas, por ejemplo, y que ahorremos tiempos en los procesos teniendo ya una base y que no, digamos que empecemos a improvisar a la hora de evaluar el riesgo sin tener definitivamente nada definido. Entonces es un buen arranque nuevamente. Uno de los ejemplos, pues, que es apropiado aquí y pues como de arranque y que es muy sencillo, es por ejemplo el tema de las entrevistas a la hora de evaluar un riesgo, que se siente el experto, por ejemplo, en temas de auditoría o en temas de calidad, que se siente con los dueños de proceso o con el personal y que vayan levantando un listado de lo que pueden ser posibles riesgos para el proceso, por ejemplo. Pues de primera instancia, ya luego pues ese documento seguramente quede establecido como una buena práctica o como un procedimiento, y luego se pueda replicar pues de forma continua, que esa lista de chequeo se pueda hacer periódicamente, en la que se audite de cierta manera y se revisen los procesos como están
en términos de riesgo, si están bien protegidos o no, y qué podría afectarnos de forma externa, por ejemplo, en cuanto a lo que es el cumplimiento. Y ahí, pues nuevamente, el juicio de los expertos y el conocimiento que tengan de contexto interno e interno, externo e interno es vital. Acá, pues digamos que esto tiene un beneficio grande también, y es que no se va a supeditar ese riesgo identificado a la opinión del experto nada más. Y al ser ejercicios, por ejemplo, que normalmente podría hacerse de forma grupal con varias personas al tiempo, que tengamos diferentes puntos de vista y que nos salgamos de la caja, ¿cierto? Y de lo que puede pensar Jorge Gómez como experto, pues que seguramente va a ser muy diferente esa visión que le va a poder dar Nicole o Alejandro o Pedro al tema. De hecho, internamente hacíamos hace un tiempo un ejercicio pues, con varias áreas de la empresa, y precisamente fue Nicole, que está en el área de mercadeo, la que de cierta manera nos puso en más aprietos y que teóricamente no debería haber sido de esa manera. Entonces, cada quien tiene sus visiones y nos puede ayudar a salir de la caja, entregándonos una visión tal vez más creativa de la situación. Entonces ahí la idea es abrirnos a diferentes escenarios, personas y formas de ver las cosas y formas de ver el riesgo, porque lo que para una persona puede ser riesgo, pues para otra a lo mejor sea una oportunidad, y las áreas comerciales tradicionalmente pueden tener esa visión más abierta y a lo mejor descuidar un poco la parte de prevención del riesgo. Porque ¿qué pasa en las empresas? Un área identifica unos riesgos, pero comercial insiste, no, hagamos el negocio, es un negocio rentable, y, y suplamos ese riesgo con algún mitigante, por ejemplo, alguna póliza o algo por el estilo, y vamos a asumir ese riesgo porque seguramente va a ser más la rentabilidad que ese impacto financiero de que se materialice el riesgo. Pero bueno, en todo caso es bueno tener diferentes visiones de una situación. Otra buena otro método interesante es el de causa-efecto o espina de pescado, o Ishikawa, pues que también se le conoce de esa manera. Y podríamos decir que es una forma reducida pues de ver a lo mejor un árbol pues de eventos, por ejemplo. Aquí la idea con este formato, esta forma, pues que digamos que nos sentaríamos varias personas a evaluar desde los materiales, desde las personas, desde las máquinas que tiene la empresa, desde sus procesos, sus tecnologías, qué riesgos se pueden presentar, ¿cierto? Y qué los causaría, que vayamos profundizando en esas causas que terminan pues en un problema, ¿cierto? Este es muy similar, este método, a lo que puede ser el de los 5 por qué, ¿cierto? Que nos llevan a que vayamos ahondando en qué causó al final el problema. Ah, este problema se presentó porque tal cosa, porque listo. ¿Por qué se presentó? Bueno, yo ponía este ejemplo hace un tiempo aquí. ¿Por qué falla la distribución de las mercancías? Porque hay digamos que no tenemos los vehículos necesarios, no tenemos la capacidad instalada suficiente. ¿Por qué no tenemos la capacidad instalada suficiente? Porque no teníamos valorado ese mercado de la forma que se dio. O sea, pensábamos que no íbamos a necesitar tantos vehículos para esa zona, y al final se presentó la situación. Entonces, la idea en este formato también, o en este método, es que vayamos profundizando en qué causa ese problema, ¿cierto? Que tengamos varias opciones y desde diferentes aristas o visiones. Una cosa puede ser desde lo administrativo y otra desde lo que es la maquinaria, por ejemplo. Las personas juegan un papel muy importante, y ahorita vamos a ver un método también que habla específicamente de las personas. Listo, pasamos entonces dejando ya atrás lo que son esos métodos cualitativos. También había uno pues que tengo acá, que es el de lluvia de ideas, por ejemplo, antes de pasar a este cuantitativo. En el de lluvia de ideas, el propósito es pues que cada quien dé sus opiniones
y de su visión de lo que puede pasar y nos podamos nutrir del conocimiento de un grupo pues que sea eh, muy diferente, ¿cierto? Las visiones del área de compras, diferentes a las visiones de las áreas jurídicas, que normalmente son más cautas, las áreas de calidad son supremamente rigurosas en los procesos y muy estructuradas en cómo hacen los procedimientos y sus actividades, ¿cierto? Y de documentar información. Entonces llegan pues a puntos de vista más robustos que otras áreas. Y ya pasando al método cuantitativo, pues aquí hay que decir pues que sería lo ideal, ¿cierto? Claramente acá los costos son más altos, cualquier persona no te puede correr un análisis de Monte Carlo, ni aunque tenga la herramienta, o no tiene a lo mejor el conocimiento para poder hacer esos cálculos matemáticos y ponderar desde lo numérico y lo estadístico un riesgo. Lo que sí que decir es que son métodos que te entregan una evidencia fehaciente y que con esa evidencia tomas decisiones casi que a ojo cerrado, como decimos aquí, o sea, con toda la confianza. Si el método está bien estructurado, si el modelo matemático o estadístico funciona bien y te dice no te metas en ese negocio o ese proceso puede fallar en esta situación, en cierto caso, o hay una probabilidad de que la máquina falle del 80% o que se dé un fraude interno o externo de cierto porcentaje o hablando de temas de lavado de activos, hay negocios y líneas de negocio en una empresa que normalmente son más riesgosas porque son de más fácil acceso, créditos de más fácil acceso y demás. Entonces, el método cuantitativo claramente desde su valoración numérica sí te va a entregar algo muy concreto y que te puedes con confianza ir por ese lado que te indique ese modelo. Claramente con la habilitación del personal que efectivamente sepa interpretar esos datos y esos resultados. O como lo dicen incluso algunas normas internacionales y aquí en Colombia, por ejemplo, que ese modelo matemático sea de reconocido valor técnico, ¿cierto? Entonces, hablar de un análisis de Monte Carlo, pues tiene todo el sustento teórico que ustedes quieran. Y hablando en temas de, por ejemplo, de riesgos de lavado de activos, que hay unas formas de segmentar los datos apalancadas en algoritmos como Bietápico y Camins, eso está perfectamente documentado ya. Hay teóricos sobre todo este tema y gente que ha hecho un sinfín de investigaciones sobre estos temas. Entonces, claramente sus resultados van a ser fiables, de confianza. Acá, digamos que para usted poder correr un modelo o un método cuantitativo, pues debe partir de unos datos que ojalá los tenga y bien organizados y, y que sean fiables, que estén debidamente depurados y demás, que sean datos de confianza, de garantía. Y si no los tienen, pues hay que arrancar a recolectar información. O si estamos todavía en un método cualitativo, descriptivo, que depende del juicio del experto, pues si queremos hacer esa transición, uno de los primeros pasos sería empezar a documentar los procesos, empezar a recabar datos, información de cuál es el comportamiento de los procesos y de los riesgos que ya identificamos desde ese juicio de expertos. El tema de las decisiones, claramente gracias a esos resultados que nos arrojen estos modelos o métodos estadísticos y matemáticos, pues vamos a poder tomar unas decisiones seguramente más acertadas y con la subjetividad al mínimo. Es la idea, no sacarnos del sombrero, también como decimos acá, los riesgos y esos impactos y esas frecuencias. Porque puede pasar que un día yo esté de buen humor y diga que eso es muy crítico, digo, muy de mal humor, y otro día esté de buenas y diga, no, esto no nos va a pasar nada, no vamos a tener un gran impacto con hacer ese negocio
o con esa falla en ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ese lado es vital eh, valorar muy bien estos temas matemáticos y estadísticos. Es importante también en este punto decir que el tener esos modelos nos puede arrojar también unas perspectivas o nos puede arrojar unas vistas de algunas cosas que creíamos muy riesgosas y que a lo mejor veamos que hay también oportunidades o riesgos positivos, que también le llaman en algunos casos, de que así eso aparentemente era muy riesgoso, pero está siendo muy rentable o podría ser muy rentable de acuerdo a este modelo que corrimos, que nos logra predecir de alguna forma lo que podría ser el comportamiento de esa línea de negocio, de ese mercado, de esa región geográfica donde vamos a trabajar, o un proceso que a lo mejor podría funcionar mejor y nos podría dar unos resultados bastante buenos respecto a lo que teníamos inicialmente en el papel. Ya pasando a métodos como tal, pues el análisis de Monte Carlo es una buena alternativa. Los he visto en Excel, también hay software pues que ya especializados que lo pueden hacer, y la idea es que podamos introducir pues una data a esa herramienta, que ella la procese y de acuerdo a esas variables nos lance unas predicciones o nos dé un vistazo de lo que puede pasar. Aquí pues podría, digamos que indicarnos esta simulación, cuál podría ser ese costo, cuál puede ser ese riesgo, ese impacto, y que valore pues diferentes variables y alternativas con diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué podría, digamos, que correrse aquí en este modelo? Pues que la idea es analizar el riesgo, eh, y predecir un resultado de una decisión que se podría tomar. Si yo tomo esta decisión, puede pasar esto, esto y esto, o puedo tener un impacto del 20, del 30, del 40 en diferentes situaciones. Valorar, por ejemplo, aquí lo que puede ser la introducción de un producto a una región, o si vendemos ya ciertas cosas y queremos lanzar un nuevo producto, pues qué tanto nos puede, nos puede exponer o qué resultados podríamos conseguir. De los canales de distribución. Si normalmente vendemos en las oficinas, ¿qué pasaría si lanzamos también ese producto de manera virtual? ¿Y a qué riesgos nos podemos exponer? ¿Qué pasa si llevamos la operación o si abrimos una sede, una sucursal en X o Y lugar? De acuerdo a esas variables que tengamos. Nuevamente, en estos modelos o en estos métodos es muy importante tener data, tener histórico, para que no sea subjetiva, el resultado no sea subjetivo y la decisión como tal. Entonces, ir recabando información con el tiempo, la que logremos también tomar de fuentes externas, de lo que es el comportamiento de cierto mercado, o hacer un benchmarking con las empresas de la competencia, cómo les ha ido, y que todos esos datos los podamos traer a estos modelos a fin de poder tener unos riesgos más transparentes. Otro modelo interesante aquí, de este, pues hay que decir que puede ser descriptivo también o cualitativo. Listo. Porque si nosotros digamos que no tenemos cálculos y data para hacer cálculos nuevamente de lo que pueden ser las ocurrencias de los eventos, de la probabilidad de que fallen las barreras, que las barreras serían estas medidas preventivas y estas medidas correctivas. Si no tenemos estadística de eso y simplemente un día nos sentamos con un papel o en algún Excel o en algún Word a pintar esa figura y a ir agregando causas, consecuencias y riesgos y demás, y estas medidas correctivas o preventivas que podrían ser los controles, pues seguramente va a ser solo descriptivo. Digamos que si lo apoyamos con cálculos y demás y con data, con información, vamos a poder llevar este a un método eh,
cuantitativo. Si digamos que toda esta exposición se ha basado mucho en lo que es la ISO 31010, que nos entrega todos estos métodos. Y si se fijan pues en ese documento, en esa ISO, hay un apartado pues en el que se relacionan todos los métodos. Este aparece como uno que nos puede entregar evidencia cuantitativa. Listo. Otro método es el de analizar la confiabilidad de las personas o el recurso humano. Y de hecho aquí tenemos una gráfica en la que puede tener diferentes pesos para lo que es un proceso, tanto las personas, los procesos, como las instalaciones y los equipos y las tecnologías para, digamos que hacer todo ese proceso de elaboración de un producto, prestación de un servicio para un cliente final, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos unos pesos y en este caso y para este método se le asigna un peso de entre el 70 y el 90% a lo que es la persona. Al proceso como tal tendría un peso menor y las herramientas, podría decírsele así, sí tienen un peso también importante que puede estar alrededor de un 30%. Luego de eso, digamos que hay que valorar también la oportunidad de mejora que pueden tener cada uno de los factores. Y aquí pues la más grande viene a ser también la del recurso humano, porque a su vez es también la más expuesta de las variables. ¿Por qué? Pues porque las personas, digamos que hay varias variables y por un lado está la habilidad de la persona, la educación que tenga o la formación que tenga para llevar a cabo ese proceso o prestar ese servicio, el tiempo que esa persona trabaja, si está sobrecargada, si está bien capacitada, si su parte personal incluso juega un papel importante porque hay personas que no logran separar la vida personal de la laboral y llevan sus problemas al trabajo y llevan los problemas del trabajo a la casa. Entonces, la persona como tal es la que puede tener una gran incidencia en que falle un proceso y que se materialice un riesgo. Y más si es en una empresa que se dedique a temas de producción o de fabricación o temas hidroeléctricos, de hidrocarburos, que tenga que hacer gran parte del trabajo. Vamos, igual los invito a ver este video. Bueno, era nada más eso, pues es un video corto que al final es muy sencillo, pero lo que queremos mostrar con eso es que ese factor humano es susceptible de muchas cosas y que, por ejemplo, una sobrecarga de trabajo puede terminar en que se cometa un riesgo. Una persona que está trabajando de pronto más tiempo de lo que debería y que está en temas delicados de auditoría, por ejemplo, que está revisando la calidad del producto que sale o que está ejerciendo pues un rol muy importante en la empresa y muy delicado, puede
terminar pues ocasionando un gran problema para la empresa, omitiendo a lo mejor alguna información, pasando por alto algo, incluso sin mala intención. También está ya yendo a la mala intención, pues la posibilidad de que esa persona sea corrompida pues por otra o por una persona externa que sea manipulada y que eso lleve a pasar por alto temas o situaciones. En compras puede darse pues que sea sobornada esa persona y que termine eso en un riesgo reputacional muy grande. Yo conocí un caso aquí de una línea de supermercados que tenía una persona encargada de hacer, digamos que la contratación de locales o que iba a hacer convenios con tiendas, por decirlo así, de pueblos o regiones pequeñas para, digamos que luego colocar el nombre de esa línea de supermercados allí y que les cobraba a estas tiendas o a estas personas que vendían pues aranceles y demás para ser favorecidos o en temas de construcción que inflan costos de materiales y demás, pero ahí sí con esa mala intención y personas pues que no tienen pues como profesionalismo, ¿cierto? Y pueden impactar en lo que es el riesgo reputacional. Entonces ahí el recurso humano hay que también tenerlo en cuenta y hay análisis estadísticos de todo este tema y matemáticos, todo esto se puede formular claramente con data nuevamente. Para estos modelos es vital tener información. Ya cerrando pues como esta parte teórica, bueno, y todavía nos falta ver una cosa. Ventajas de estos métodos cuantitativos que se apalancan en matemática y en estadística y demás, que son más objetivos. Con estos vamos a la fija. Garantizamos los resultados. Pues esto claramente tiene su sustento teórico y lo que de ese modelo pues es supremamente confiable y seguro los va a llevar al mejor resultado. El resultado es más tangible, tienes unas evidencias y unos resultados con los que puedes sustentar cualquier cosa ante un ente regulador y en cualquier situación de cara a un cliente, ¿cierto? Y pues nuevamente que esto está sustentado en teorías, son modelos pues comprobados totalmente, que son tradicionales, que se han usado hace ya muchos años y que empresas muy reconocidas y robustas de todos los sectores tienen ya en sus buenas prácticas integrado pues el tener estos modelos matemáticos y estadísticos en su gestión de riesgos y en este caso estamos hablando puntualmente de identificar esos riesgos. Ya en lo que son desventajas, pues claramente esto no es fácil de implementar, no es barato, hay que tener pues unos recursos y un apoyo de los directivos o los dueños para montarnos en estos temas y la habilitación que debe tener la persona que va a encargarse de administrar dicho sistema. Por otro lado, pues hay rigurosidad, o sea, eso, las matemáticas son como son, o sea, ya están establecidas y digamos que en ese sentido, si te da un resultado, pues ya dio ese resultado, ¿cómo vas a ir en contravía del resultado que dio el modelo? No deberías hacerlo, ¿cierto? Asumes un riesgo muy grande. Y la demanda, pues nuevamente de recursos, de tiempo y demás que debemos tener en cuenta para montarnos en estos modelos, pues que podrían ser las mejores prácticas, hacer unas evaluaciones de riesgos cuantitativas. Y ya acá entrando un poco en lo que va a ser pues la demostración final de esta charla que veamos desde Pirani cómo los podemos ayudar, la idea es hablar de esa transición, ¿cierto? De cómo vamos a ir pasando de un modelo a otro. Claramente va todo parte de ir documentando, de ir recabando información, de ir habilitando las personas en que puedan a pasar de una evaluación de riesgos cualitativa a una cuantitativa. Y para eso, pues nosotros vamos a presentar un modelo que es el del mapa de calor, donde vamos a evaluar impacto y frecuencia del riesgo. ¿Cuándo entra a hacer esto también cuantitativo, perdón, con el establecimiento de esos impactos desde lo numérico, de forma porcentual, y que lo podamos asociar también
a unos montos económicos, por ejemplo. Si se me materializa este riesgo y tiene un impacto o una frecuencia X, ¿cuánto dinero vamos a perder o podríamos perder? Para lo que es muy importante también tener un sustento de base de datos, pues, o una información previamente levantada para no improvisar y caer nuevamente en la subjetividad. Entonces aquí vamos a valorar tanto frecuencia, que es la probabilidad pues que existe de que el riesgo se materialice, y también desde la parte cuantitativa, ¿qué impacto tendría eso? Aquí verían los porcentajes, esto es lo que podríamos llamar que es la parte cuantitativa y esos impactos que vamos a establecer en lo económico, cuánto nos va a afectar, cuánto vamos a perder, o la operación por cuánto tiempo se podría ver reducida. Y la parte cualitativa es pues de que digamos ese impacto del 20 es muy bajo, del 20 al 40 es bajo y así sucesivamente. Los impactos pasando de insignificante a catastrófico, esto pues depende del caso, es insignificante pues podrían darle otro nombre, pero la idea es que vamos a ir pasando de un impacto pequeño a uno muy grande. Tradicionalmente, digamos, este es el esquema y ya lo vamos a ver en la herramienta. Vamos a valorar el riesgo en dos ejes, X y Y, lo que es el impacto y la frecuencia, y que un impacto se intersecta aquí con la frecuencia y vamos a tener un riesgo crítico o alto. Tradicionalmente, bueno, algunas personas o empresas llaman esto matriz de riesgo, pero esto sería mapa de calor o mapa de riesgo, y es una forma resumida o condensada de recoger toda esa información de la matriz de riesgo, que viene a ser más bien un Excel muy grande con mucha información y que aquí se va a condensar y lo vamos a poder ver de forma más tangible y práctica que mirar un Excel gigante. Tradicionalmente esto se ven en unas dimensiones de 3x3, 4x4, 5x5, que viene a ser como la más utilizada. Estas son las referencias bibliográficas por si quieren revisar pues o ahondar en estos temas. Estos son, digamos, que insignias que nos hemos ganado en G2. También no, tenemos algunos reconocimientos en Gartner, que son pasarelas para la evaluación de software de todo tipo, y que en la parte de riesgos estamos muy bien calificados. Incluso el año pasado estuvimos en el cuadrante mágico de Gartner como una de las 15 mejores herramientas en gestión de riesgos y la mejor desarrollada en Latinoamérica. Esta herramienta fue desarrollada en Colombia. Pasemos a las preguntas y ya luego vemos la herramienta. Jorge, todavía no he visto No hay preguntas. preguntas, solamente creo que por el chat, por el módulo de preguntas y respuestas me estaban consultando sobre las memorias y para que todos lo tengan claro, yo lo estoy compartiendo tanto la grabación como la presentación que nos está haciendo Jorge el día martes a sus correos. ¿Sí? Listo, acá ya hay unas. ¿Cómo crear la matriz de riesgo LAF? Es segmentada por los siguientes factores de riesgo: la parte operativa, negocio, los bienes, servicios que ofrece, los canales de comercialización, las áreas geográficas donde opera. Bueno, digamos, Wilson, que ahí, digamos, en la herramienta se le pueden dar dos manejos a esa parte y van por dos partes diferentes, pero ya lo vamos a mirar. Bueno, o antes de verlo en la herramienta, se puede hacer una evaluación del riesgo en lo que es impacto y frecuencia, desde lo que es el impacto reputacional, legal, operativo y contagio, por ejemplo. Ya cuando hablamos de segmentación, sí, digamos que sería otra cosa en la herramienta, y es que cogemos una base de datos de clientes, de contrapartes, de proveedores, de esas zonas geográficas donde trabajamos, de esos productos, y que la herramienta los segmente y los agrupe, los clusterice de acuerdo a unas variables y unas características. Pero al final en la herramienta serían dos procesos diferentes, pero sí se pueden hacer los dos. Todos los riesgos se pueden considerar cuantitativos. Yo diría que sí, Luis, porque esos riesgos tendrían un impacto determinado, es diferente en ciertas situaciones.
por unos montos diferentes y ahí podría ser cuantitativo. También está el tema de las probabilidades de ocurrencia. Esa parte de lo cualitativo es más como una parte inicial en la que yo pueda decir, es que si yo me dedico a temas de minería, yo estoy expuesto a que me cobren los grupos ilegales, me cobren vacunas, me extorsionen, aquí estoy expuesto a que las máquinas fallen y eso sería cualitativo. Eso claramente puede pasar y seguramente pasa que una máquina, una draga, una máquina que se utiliza para temas mineros o que se explote pues el socavón, que tengamos gases pues tóxicos, esos son riesgos que están latentes y que sí o sí podrían presentarse y pasaría a ser cuantitativo cuando todo eso lo llevemos a la data, cuando recogamos información, lo documentemos y tengamos un estimado de qué impactos tendríamos económicos con la materialización de ese riesgo. Y de hecho, perder la vida de algunas personas por un accidente, un evento que se pueda presentar. Se pueden incluir detectividad además de impacto y frecuencia. Puede ser útil para ciertos procesos. En detectividad, no sé si se refiere, Patricia, a la posibilidad de que podamos detectar eso a tiempo y tengamos esa parte pues como cuantificada, qué tan fácil es de detectar ese riesgo. En este modelo que vamos a ver de la herramienta pues de Pirani, esa parte no está contemplada, por lo menos desde los ejes, perdón, X y Y, donde se valora impacto y frecuencia, pero sí podríamos agregar un campo en el que pongamos qué tan probable es que se detecte ese riesgo con cierto tiempo y que tengamos un listado de esas probabilidades. La probabilidad se determina de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia, pero ¿cómo se determina el impacto? ¿Cómo puede saber cuál será el impacto de un evento de riesgo? Ahí es donde nuevamente la información que ya tengamos es muy importante. Si digamos que históricamente la empresa ha tenido 5 eventos de riesgo, ha tenido 5 fraudes, por ejemplo, 10 fraudes o más, que nos permitan incluso hacer promedios, saber, pues, digamos que hacer un diagrama de Pareto, por ejemplo, en el que normalmente, por ejemplo, el 80% de los fraudes tienen un monto y el 20% tiene un monto a lo mejor más alto. Ahí vamos a empezar a documentar todo eso y desde lo numérico a darle esa robustez que quisiéramos tener para que ahí sí podamos decir que es algo cuantitativo y que podamos establecer esos impactos. Pero claramente todo depende de un histórico, o por lo menos de un benchmarking o que nosotros sepamos a la competencia cómo le ha ido con esos temas o a la industria y que nos apoyemos en fuentes de información externas que nos puedan entregar a lo mejor alguna información sobre eso. Aquí puntualmente en Colombia hay un documento sobre las sanciones que han recibido las entidades financieras por parte de Superintendencia Financiera por el tema de sanciones por incumplimiento en el reporte de eventos o en no reportar la cantidad de dinero que han perdido por esos eventos. Entonces ya con eso pueden tener alguna idea de qué impacto puede tener eso por ese incumplimiento normativo, por esa falta de reportes y que lo puedan establecer desde lo cuantitativo en la organización. Jorge, ¿te parece? Tenemos todavía varias preguntas y la idea es poder responderlas todas en lo que nos queda de la sesión. No sé si vemos la parte práctica y Claro. seguimos después respondiendo porque todas las preguntas están bien traqueadas, no se preocupen, y seguimos respondiendo las que tengan. Más bien los que nos están poniendo sus preguntas en el chat, creo que ahí está Luis haciendo una pregunta, creo que hay otra de Verónica. Si nos las pueden poner en el módulo de preguntas y respuestas y así la tenemos bien mapeadas, ahí nos ayudaría muchísimo. Listo. Acabo de compartir también el link por el chat para que puedan entrar a hacer el ejercicio con Jorge. Y recordarles que a las personas que nos están viendo por primera vez en esta escuela, con este link van a poder entrar a una prueba gratuita de 15 días. Dentro de la herramienta van a poder gozar
de todas las funcionalidades, los 5 sistemas que tenemos dentro de Pirani. Nos vamos a enfocar en esta ocasión en AML, pero cuando entren a Pirani, que es ahorita, van a poder ver que tenemos, justo Jorge lo está enseñando, tenemos el sistema de ORM, que son riesgos operativos. O sea, en el mismo Pirani puedes gestionar todos los riesgos operativos, los riesgos asociados a seguridad de la información, a compliance, el tema de hoy, AML, y hace menos de 15 días hemos sacado el módulo de auditoría para que lo puedan ver también. Entonces, ahí les dejo el link para que puedan entrar, mientras que Jorge podemos seguir ahora sí la parte práctica. Bueno, no, digamos que en esta parte práctica no nos tenemos que ceñir a un tema particular como prevención de lavado de activos o riesgo operacional, porque se podría decir que es transversal Tienes esta parte que razón. vamos a ver. Entonces, de hecho, lo puedo hacer acá. Lo que vamos a hacer y esa transición que vamos a hacer de lo cualitativo, descriptivo, ese juicio de expertos a algo más numérico, y que esta herramienta nos va a ayudar mucho con eso porque es sencillo y es un primer se me traba. Es un primer acercamiento muy bueno. Listo. Digamos que en esta parte lo que vamos a ver inicialmente es un mapa de calor o mapa de riesgo que recoge nuevamente todo ese trabajo de la matriz de riesgo de forma gráfica y visualmente es muy agradable. Ya enseguida vamos a ver el resultado, pues. Partimos aquí de establecer unos niveles de impacto y de frecuencia. Como lo preguntaba uno de los asistentes, digamos que cuando pasamos a que esto sea cuantitativo, a estas variables les podemos dar unos pesos. Lo que pasa es que ahorita estamos corriendo una actualización de la parte de monitoreo, de la etapa de monitoreo en gestión de riesgos y no permite hacer cambios aquí en este momento. Listo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se bloquea? O sea, si ustedes están haciendo un proceso de evaluación de riesgos y controles, la persona que está haciendo la evaluación, digamos que va a pasar un riesgo de alto a crítico y tiene estas dimensiones. Si de repente otro usuario cambia esa matriz y la pasa a hacer 4x4, pues el criterio del que está evaluando el riesgo, pues no va a quedar muy bien. No va a quedar muy bien hecha esa evaluación, teniendo en cuenta que las dimensiones y la metodología de la evaluación cambió. Entonces, por eso se bloquea, pero en momentos normales, acá si le das clic en esa flecha, borras la columna, si le das aquí, borras la fila y que podrías tener una matriz más pequeña, estos colores se pueden cambiar. Tenemos otra paleta pues un poco más amplia con unos azules, unos grises para que hagan esos cambios que requieran. Estos son los tradicionales. También se pueden hacer cambios de del nivel de riesgo que está amarrado al color como tal, siendo el verde bajo y el rojo crítico. Se pueden cambiar esas descripciones aquí y los colores también. Si una empresa dice, no, pues para mí el crítico es negro, pues lo puede poner negro, no hay problema. Y aquí ya llevándolo a la práctica, en lo que sería pues trasladar a la herramienta el riesgo, aquí crearíamos el nombre del riesgo. Tenemos un acercamiento a ChatGPT o ChatGPT en el que le podemos pedir a la herramienta que nos recomiende un riesgo, por ejemplo, del sector financiero en procesos de tecnología o contables. Le damos sugerir y la herramienta, si encuentra tendencias en ese sentido, nos va a decir, mira estos 7 riesgos que se pueden dar, estos 7 riesgos operativos que se pueden dar para industrias financieras en procesos contables. Por ejemplo, error humano en el registro contable que afecta la precisión de los estados financieros, fallas en el sistema informático que impiden acceder a la información contable, interrupción en el flujo de efectivo debido a falta de liquidez en la empresa. Si consideran que uno de estos riesgos es afín a la organización o que efectivamente se puede dar, pues lo escogen y él pasa acá, ustedes lo pueden terminar de redactar o organizar y luego pasarían a hacer la evaluación del impacto y la frecuencia. Aquí es donde diríamos que pasa a ser cuantitativo o numérico porque cada uno de estos conceptos tiene un peso. Esos pesos claramente deben partir de ese historial o de esa información que tengan recabada, ojalá, y que no dependan netamente del juicio del experto que está levantando el riesgo aquí.
y lo mismo las frecuencias o probabilidades de que el riesgo se materialice, las podemos escoger y luego hacer una descripción de lo que es el riesgo, si afectó o no la continuidad del negocio, adjuntar evidencias del riesgo y demás. Y ligar ese riesgo a procesos, causas, controles, eventos, planes de acción, responsables y demás. Este botón de evaluaciones es para hacer la etapa de monitoreo y ahí lo que quedaría es un inventario, una bitácora de cómo ese riesgo ha evolucionado con el tiempo, pasando de que hace 5 años ese riesgo era bajo y con todo el cambio, pues con pandemia y todas las situaciones, guerra en Europa y demás, que las empresas de producción agrícola se han visto muy afectadas porque allá hay muchos abonos e insumos para la producción agrícola, por ejemplo, en Ucrania. Entonces, eso claramente hace que un riesgo de desabastecimiento, por ejemplo, claramente debe haber subido mucho para esas empresas. Entonces aquí verían esa bitácora en un riesgo bajo y con los años se ha vuelto crítico. Tendrían entonces inventario ahí. Y ya viéndolo de forma pues más tangible ya en lo que es el resultado de todo este trabajo, verían ese mapa de calor acá con los riesgos que hay en cada cuadrante. Podrían ver, por ejemplo, el riesgo por procesos, si comercial es más riesgoso que jurídico, que compras. Verían el mapa de calor puntual del proceso. Acá sí ven en estos riesgos, pues acá hay 11. Eso no es el nivel de riesgo del cuadrante, sino que hay 11 riesgos en ese lugar. También podrían filtrar por sistemas y ver solo de estos riesgos operativos cuáles tenemos, como fuga de gas, por ejemplo, o un fraude en una sucursal bancaria o que se cayó el sistema. Aquí verían ese riesgo como en lo inherente era un riesgo crítico. Después de que se aplicaron controles, lo logramos pasar, quedamos con un riesgo residual medio. Aquí veríamos a detalle, impacto, frecuencia, cómo se mitigó ese riesgo gracias a los controles, pasando de un impacto del 80 al 31 y una frecuencia del 80 al 26. ¿Qué procesos tienen ese riesgo? ¿Qué controles hay para reducirlo? Y si hay responsables asignados. Acá es cuando, digamos que de cierta manera se le da esa valoración cuantitativa al riesgo en su impacto y su frecuencia. Y que gracias a la aplicación de controles, la herramienta, por ejemplo, si le aplicas 4 controles a un riesgo, ella los pondera y te reduce ese riesgo. Y ahí es bueno entonces tener controles que sean bien sólidos y buenos y no tener un montón de controles malos o tener 5 controles malos y uno bueno, eso afectaría esa reducción del riesgo en términos pues, numéricos. Y ya pasando a lo estadístico, bueno, antes de eso, pueden ver cómo era el tema o el riesgo hace un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Podrían tener vistas comparativas de lo que es el riesgo hoy y lo que era hace un año y ver, por ejemplo, esos riesgos cómo se distribuyen, cuántos hay altos, medios, la distribución que tienen entre los riesgos. Por ejemplo, estos medios, estos 53 riesgos intermedios son el 47% de los riesgos que tenemos en el momento. Y hace un año era de esta manera la distribución. Se crearon de un año a otro 104 riesgos y se eliminaron 70. Ahí está pues como todo ese recuento. Creería que eso es a grandes rasgos la visual que le podemos dar por lo menos a este mapa de calor, en ver el riesgo inherente, que es el negro, el residual, que sería el riesgo tratado, serían estos blancos, lo pueden ver al tiempo, pueden ver fechas específicas y aquí es donde le damos un toque de seriedad al tema y que nos puede realmente salvar la vida en muchos casos, pues teniendo toda esa información hacia atrás de cómo se ha tratado ese riesgo y cómo se ha comportado. No sé si algo más o ya continuamos con otras preguntas que tengan. Dale, porque tenemos creo que 8 preguntas por responder todavía. Los riesgos de impacto reputacional, ¿cómo se pueden medir cuantitativamente? Listo. Ahí pues partiría de que se haga un estudio, una debida diligencia, pues por decirlo así, de investigar por parte del dueño del riesgo, la persona encargada de evitar el riesgo, qué podría pasar, qué ha pasado en otros casos, si tengo un riesgo reputacional, cuántos clientes podría perder, cuáles de esos clientes son de un monto pues más grande, más importante y que se podrían ir
a causa de la materialización de un riesgo. Hay que ver también que si yo tengo unos contratos, por ejemplo, para las empresas de producción que tienen unos compromisos de que yo te entrego 30 toneladas de arroz cada mes, cuáles son las penalidades que tenemos por eso, ¿cierto? Y ahí, bueno, que eso es más desde la parte financiera, pero en lo reputacional, ¿qué pasa si yo incumplo ese contrato? O hablando de temas de lavado de activos, ¿qué pasa si yo salgo en una noticia de que yo tengo nexos con un grupo ilegal que lleva fentanilo a Estados Unidos o el Clan del Golfo en Colombia? Eso en lo reputacional, ¿qué tanto me puede impactar y cuánto dinero puedo perder? Una empresa puede desaparecer por la materialización de ese riesgo. O sea, si tu empresa vale $1.000.000, pues cuantitativamente perderías $1.000.000 si eso pasa. Pero todo parte al final es de que tengamos datos. Si nunca ha pasado eso, si nunca hemos tenido ese tipo de riesgo, tratar de tener un acercamiento a lo que es la industria y si eso ha pasado en otras empresas, qué impacto ha tenido y tratar de darle sustento matemático al tema, ir recabando información, pero todo parte del trabajo. Hay que trabajar e investigar y buscar toda esa información que nos pueda ayudar y empezar a cuantificar todo eso. Si yo tengo este tipo de riesgo de impacto reputacional, eh, ¿qué podría pasar? ¿Puedo perder de 5 a 10 clientes? O si el escándalo es diferente, si uno de mis funcionarios aparece como que está extorsionando a nuestras contrapartes, a nuestros grupos de intereses, ¿o qué tanto te puede impactar en lo que es la imagen de la organización? Entonces sí, hay que empezar de cierta manera también a elucubrar qué puede pasar, pero sí en lo posible darle pesos a todo esto, desde lo que ha pasado con otras empresas, lo que nos podría pasar, meter esto a lo mejor en un modelo matemático que nos lance diferentes escenarios y ahí pasaría claramente a ser cuantitativo. La probabilidad de determinar de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia, pero ¿cómo se determina el impacto? Esta ya la habíamos visto. Eh, a ver, comprendo que para fortalecer la gestión de riesgos cuantitativa son necesarias ciertas habilidades y conocimientos adicionales del gestor de riesgo. ¿Qué disciplina puede ser útil? Análisis de datos, tal vez, sí. Un analista de datos, un científico de datos, pues yendo ya muy al extremo, estadistas, también gente que trabaja en áreas financieras o meterse muy por ese lado, que manejen KPIs, indicadores, KRIs, KCIs, que puedan levantar eso desde lo matemático, o que por lo menos tengan idea, gente que conozca de estadística, de matemáticas, o fortalecerse en eso, pues para irle dando robustez al tema, empezar a estudiar sobre el método del Corbatín, también sobre ese método Monte Carlo, análisis de Monte Carlo. Hay diferentes pues, tipos de métodos y es empezar a trabajarle al tema. Seguramente una empresa que todo lo hace de forma cualitativa, pues se ve ante algo muy abrumador, pero hay que empezar a hacer esa transición e irle dando robustez al tema y empezar a recabar información y documentar. La gente por ejemplo, de áreas de calidad es supremamente buena en eso. Eh, ¿Hay algún tipo base de datos de ser para reforzar el análisis de frecuencia de ciertos riesgos que se pueden estar presentando en todas las organizaciones de un sector económico? Hay diferentes entes reguladores que sacan ese tipo de cosas, de informaciones. He visto sobre todo de la Superintendencia Financiera y de Sociedades en Colombia que sacan ese tipo de bases de datos de sancionados, los montos por los que los sancionaron, el por qué y con mucho detalle, que eso puede ser útil para empezar a documentarnos y a establecer esos impactos de esos riesgos y esas frecuencias. A ver, puede tener una historia en el avance de la mitigación del riesgo. Si hablamos de la herramienta de Pirani, sí, sí se puede tener, digamos que un historial, una bitácora de cómo ese riesgo ha evolucionado con los años y el control.
también. Y como lo mostraba ahorita, incluso en la herramienta podemos ir a cómo era hace un mes el riesgo, cómo era hace 3 meses, 6 meses. Entonces sí podemos tener eso por lo menos en el software de Pirani. Ah, listo. Eduardo pregunta que de dónde emanan esos riesgos sugeridos. Si lo pregunta por lo de ChatGPT. Pues ChatGPT, para los que no lo conozcan, ahí es la posibilidad pues de hacer consultas, interactuar con la inteligencia artificial y digamos que esas recomendaciones que vienen a Pirani desde allá parten de esas consultas y esas interacciones que han tenido los gestores de riesgo, por ejemplo, oficiales de cumplimiento y demás, auditores con ChatGPT. Y tienen ya unas bases de datos construidas con esas tendencias y nosotros lo que hacemos es mercar o conectarnos a esa base de datos, a esa información. Claramente pues tenemos un convenio con ellos para eso y vienen a la herramienta esas tendencias y esas recomendaciones, que hoy pueden ser unas, pero si la tendencia cambia y de repente un riesgo empieza a ser más frecuente o a tener más impacto, seguramente suban ese escalafón y por lo tanto pasaría a estar en las recomendaciones de nosotros. Pero si es de acuerdo a esas tendencias, pero lo único que hacemos nosotros es ir a conectarnos a una base de datos con esas tendencias. Jesús dice, buenos días, los riesgos siempre tienen un impacto, sea alto, medio y bajo. ¿Hay otra forma de calificar los riesgos cualitativos? Pues todo gira realmente es en torno a esos niveles, ¿cierto? Y también pues de forma cualitativa, que sería descriptiva y ese juicio de expertos, pues podríamos tener una aproximación a lo que pueden ser de pronto esas pérdidas, pero sí es muy por ese lado del alto, medio y bajo, realmente. La mayor parte pues, de los esquemas que he visto sobre esa valoración cualitativa. Creo que esas son todas. No sé si en el otro chat tengamos más. Ah, sí, listo. El riesgo reputacional es de los más altos a considerar dentro de la matriz de riesgo. Sí, podría decirse, es que el nombre es muy importante de una empresa y su reputación. O sea, un nombre te demoras años construyéndolo. Nosotros llevamos 11 años y todavía puede haber alguna empresa que no conozca Pirani, seguramente. Pero ¿qué pasa si mañana sale una noticia de que Pirani está relacionada con el narcotráfico? Ahí sí nos va a conocer todo el mundo, pero pues vamos a perder todos nuestros clientes y nuestro nombre y el impacto reputacional sería crítico, o sea, puede acabar con la empresa. Pero ese nombre llevamos construyéndolo 11 años. Entonces el riesgo reputacional es muy, muy, muy delicado, porque perfectamente mañana nos llamarían todos nuestros clientes, venga, quiero terminar el contrato y no me quiero exponer a un riesgo de contagio, ¿cierto? Por estar haciendo negocios con Pirani. Entonces sí es muy, muy importante. El financiero, pues a lo mejor tienes un mal año o por un riesgo operativo pierdes un dinero, pero pues el dinero viene y va y el dinero se recupera, ¿cierto? Pues de repente tienes un buen negocio y recuperas esa plata, ¿cierto? Y en lo operativo, pues si falla una máquina, pues la reparas y a lo mejor tienes una salida de dinero, pero pues al final te puedes financiar con un banco, una entidad financiera y recuperar un capital para continuar con la operación o comprar una máquina más costosa o abrir una nueva sucursal. Pero el tema del riesgo reputacional es muy difícil de salvar, o sea, se te pueden ir millones tratando de limpiar esa imagen y empezar a hacer publicidad y hacer campañas y hacer comunicados y hacer un trabajo de prensa súper grande y jurídico que te ayude a limpiar ese nombre. Realmente sí, es como dices, es un riesgo muy crítico, de los más altos seguramente. Listo, Jorge. Pues creo que no hay más preguntas. Estuve revisando el módulo y ya le di como que responder a todas las que teníamos. Por el chat también les acabo de poner cómo estamos en Instagram, por si es que nos quieren seguir. Estamos compartiendo cápsulas súper pequeñas como en formato story sobre riesgos. Estamos compartiendo datos importantes que les pueden servir como que para acomodarnos ahí a la plataforma de Instagram y también podamos estar en contacto por ahí.
Listo, pues ya estamos terminando, creo que hemos terminado súper puntual. Recordarles que al final de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder comentar qué otro tema les gustaría que tengamos en la próxima temporada de la escuela. También nos pueden decir, para que todos quedemos claros, la próxima semana no tenemos escuela, vamos a descansar solamente ese día y retornamos el 27, jueves 27 con una nueva sesión. Igual por correo se los voy a estar haciendo saber para que no nos olvidemos de eso. Y Robert, yo no sé a qué link me dices que has entrado, pero ahí me comentas. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación, como siempre, en todos los jueves. Estamos viendo muy próximamente. Nos vemos. Chao, Jorge. Chao, Nico, gracias a todos.